Me llamo Liu Chane. Soy una huérfana que se gana la vida vendiendo tofu. Cuando tenía 8 años, llegué a la capital, Dinjin, siguiendo a una multitud de refugiados. Allí me quedé y aprendí el oficio con un anciano sin hijos ni familia, y así fue como encontré un hogar. Con los años, el abuelo fue envejeciendo y su salud empeoró poco a poco, así que terminé haciéndome cargo de su puesto de tofu, recorriendo calles y callejones para venderlo. En una época en la que los comerciantes ocupaban el escalón más bajo de la sociedad, que una mujer saliera a trabajar y mostrara la cara se consideraba aún más despreciable. Por suerte, yo lo veía con calma, mientras tuviera algo que comer, me daba por satisfecha, así que no me importaba lo que pensaran los demás. En el callejón donde vivíamos se apretujaban muchos pequeños vendedores, el tío Bin, que vendía brochetas de fruta confitada, la abuela Liu, que hacía flores de terciopelo, y la tía Li, que vendía fideos junto con su marido. A menudo nos juntábamos para trabajar y también para curiosear cuando había algún alboroto. La diversión de los pobres, en realidad, es muy limitada. Fuegos artificiales en invierno, carreras de botes dragón en verano y, de vez en cuando, ejecuciones públicas en el mercado de Kaishikou. Justamente hoy iban a ejecutar a alguien. La tía Li dio una palmada exagerada en el muslo y dijo con tono apenado: dicen que el ministro Jian, del Ministerio de Hacienda, ofendió a alguien y encontraron un pretexto para condenar a toda su familia. Todos abrimos la boca del susto. Normalmente los condenados eran bandidos violentos o criminales sanguinarios. Era muy raro que un alto funcionario fuera castigado junto con toda su familia. Así que comimos temprano y fuimos corriendo a mirar. En una mañana de finales de otoño ya había escarcha, pero al llegar el mediodía todavía se sentía algo de calor. En la plataforma de ejecución había gente arrodillada por todas partes, hombres y mujeres, ancianos, niños e incluso mujeres embarazadas. Todos lloraban desconsoladamente. Al frente, un anciano de cabello completamente blanco mantenía los ojos cerrados, con los labios temblando. Cuando el oficial encargado dio la orden, el llanto contenido se convirtió en gritos desgarradores, y todos clamaban su inocencia. Pero en ese lugar, a los verdugos no les importaba si alguien era culpable o no. Bebieron un trago fuerte y lo escupieron sobre los filos de los cuchillos. Justo en el instante previo a la ejecución, el anciano abrió los ojos de golpe, con el rostro desencajado y las venas de la frente marcadas, y gritó con todas sus fuerzas: «Majestad, soy inocente». El verdugo levantó el arma y la bajó de un solo movimiento. El sonido se apagó de inmediato, y solo quedaron las cabezas rodando por el suelo. La sangre roja se deslizó por las tablas de madera y pronto se extendió como un pequeño arroyo. Otras veces, después de ver algo así, la gente siempre comentaba unas cuantas palabras. Pero ese día, en el camino de regreso, todos guardamos silencio. No podía sacarme de la cabeza el grito desesperado del anciano. Me sentía muy mal y, además, me dieron ganas de ir al baño. Se lo dije a la tía Li y a los demás, y me desvié sola hacia un templo abandonado detrás de la calle para hacer mis necesidades. Apenas me había ajustado el cinturón cuando escuché el llanto de un bebé. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero seguí el sonido y, efectivamente, en un rincón del templo encontré a un bebé envuelto en una manta de brocado negro. Parecía llevar varios días allí, su cuerpecito estaba cubierto de hormigas y su llanto era débil. ¿Quién podría abandonar a una criatura tan hermosa en un templo en ruinas para que se las arreglara sola? Era una crueldad sin nombre. Lo tomé en brazos y salí con él. En cuanto me vieron con un niño, las tías se acercaron enseguida. Les conté lo sucedido y la abuela Liu exclamó: «Ay, Chane, tú aún no te has casado, ¿cómo vas a criar a un niño? ¿Y por qué no?». Respondí: «¿Acaso yo no fui recogida por mi abuelo? Pero el viejo Liu te recogió cuando ya tenía más de 70 años. Tú apenas tienes 13. ¿Y qué? A los 13 también se puede ser madre. ¿Y entonces cómo piensas casarte en el futuro?». Me quedé callada. En el fondo, tenían razón. Incluso entre los pobres, que una muchacha soltera criara a un niño era algo totalmente fuera de lo común. Pero al ver a ese bebé abandonado en el templo, mis pies simplemente no podían moverse. Cuando era pequeña, yo tenía un hermanito. Hubo una gran inundación y toda la familia huyó. Él murió de hambre en mis brazos. Si yo no me lo hubiera encontrado, habría sido su destino. Pero ya que se cruzó conmigo, no había manera de que pudiera abandonarlo. Me llevé al niño a casa. El abuelo se puso muy contento al verlo. Nunca había tenido descendencia, y ahora llegaba un niño a la familia. ¿Cómo no iba a ser una bendición? De inmediato rebuscó en el fondo de un baúl, sacó unas cuantas decenas de monedas y, tembloroso, fue a comprarle ropa al niño y también un poco de leche de cabra. Le di un baño al pequeño y,
cuando iba a lavar la ropa sucia, se cayó de un doble forro una pieza de jade. Tenía tallada la imagen de una carpa saltando la puerta del dragón, símbolo de éxito y ascenso. Seguramente era algo que su familia le había dejado. En ese momento lo entendí todo. No parecía que lo hubieran abandonado, sino que su familia había sufrido algo terrible y no pudo hacerse cargo de él. El bebé se quedó con nosotros. El abuelo incluso le puso nombre, Yuanbao. Yuanbao era muy tranquilo, no lloraba ni hacía escándalos, pero quizá por haber pasado hambre en el templo, su salud no era muy buena. La papilla de arroz que le preparaba casi nunca quería comerla. Al verme tan angustiada, la tía le habló con su nuera, que acababa de dar a luz, y propuso que los dos niños tomaran leche juntos. La nuera de la tía Li era fuerte y bien alimentada, tenía tanta leche que a menudo se le mojaba la ropa, pero a mí me daba vergüenza pedirlo. Con esa propuesta, el alimento de Yuanbao quedó asegurado, así que durante el día el abuelo se quedaba en casa cuidándolo y, cuando el niño tenía hambre, lo llevaba a casa de la tía Li para que tomara un poco de leche. Yo seguía recorriendo las calles vendiendo tofu y por la noche volvía a casa con arroz y harina a cambio de mi trabajo. Los niños crecen con solo sentir el viento pasar. En un abrir y cerrar de ojos, Yuanbao ya había cumplido 3 años. Conforme fue creciendo, Yuanbao se volvió el tesoro del callejón. Cualquiera que tuviera un rato libre quería venir a jugar con él. No había otro motivo, Yuanbao era realmente precioso. Como decía la abuela Liu, en varias aldeas a la redonda era difícil encontrar a otro niño tan bonito. Tenía los ojos grandes y brillantes, la piel blanca y suave, y al sonreír se le marcaban 2 hoyuelos. En cuanto me veía, no dejaba de llamarme, hermana, hermana. Cada vez que terminaba de vender el tofu, siempre cambiaba un par de tortas dulces. Yuanbao se ponía feliz como nunca, brincando con sus manitas y pies, igualito a los niños que aparecen junto a los bodhisattvas en los templos. El hijo de la tía Li se reía y decía, después de tomar tanta leche de nuestra casa, al final sigue siendo de Chane. Claro, respondían, al fin y al cabo fue Chane quien lo recogió. Últimamente, la ciudad de Dingjin no estaba tranquila. A menudo pasaban jinetes galopando a toda velocidad, como si buscaran a alguien. También había más soldados patrullando. Temiendo que ocurriera algo, regresé temprano a casa. Apenas cerré la puerta, sentí que algo no estaba bien en el patio. El lugar, que normalmente era animado, estaba vacío. Yuanbao no salió a recibirme y la puerta de la habitación principal estaba cerrada. Desde dentro se escuchaba un leve ruido. ¿Había entrado algún malhechor? Pensar eso me dejó las piernas temblando. Aún así, agarré el palo de cargar y avancé poco a poco hacia la habitación. Justo cuando iba a patear la puerta, esta se abrió desde dentro. Un joven salió cargando a Yuanbao. Tendría unos 17 o 18 años. Al verme en esa postura, se quedó un momento desconcertado. Mi madre solía decir que los lazos de sangre eran lo único imposible de cortar en este mundo. Yo no lo creía, hasta que vi a ese muchacho. Era como una versión crecida de Yuanbao. Los mismos ojos redondos, los mismos hoyuelos adorables, solo que en su mirada había duda y le faltaba un poco de vitalidad. ¿Fuiste tú quien salvó a Yuanbao?, preguntó. Sí, respondí. Levantó la túnica como para arrodillarse, pero lo sujeté enseguida. No hace falta tanto. Tenía los ojos enrojecidos y daba muchísima pena. Me contó que se llamaba Wang Su. Su familia había sido perseguida por enemigos en el camino a la capital y, sin más remedio, dejó a su hermano menor en un templo abandonado. Nunca imaginó que su familia moriría y que el niño quedaría con vida o muerte inciertas. Él se había quedado un tiempo con unos parientes en el sur. Al enterarse de la tragedia, regresó desesperado a buscarlo. Hace poco oyó que alguien que vendía tofu había recogido a un niño y así llegó hasta mi casa. Dudé un momento antes de preguntar. Entonces, ¿vienes a llevarte a Yuanbao? Miró al bebé, que dormía profundamente en sus brazos, y negó con la cabeza. No, he firmado para alistarme como soldado. Parto en 3 días. En el ejército, la vida y la muerte son inciertas. Te ruego que cuides de mi hermano. Al observarlo, noté que aunque vestía ropa sencilla, su frente era amplia y su porte distinto. No tenía ese aire tosco de los hombres del callejón, parecía alguien con buena fortuna. Ve tranquilo, le dije. Yo me encargaré de cuidar a Yuanbao. Yuanbao lo había criado yo desde pequeño. Poder quedármelo era justo lo que más deseaba. Después de acordar todo, sentí que por fin se me quitaba un peso del corazón. Al día siguiente me levanté como siempre antes del amanecer para cortar leña, hervir agua y moler los frijoles de soya. La salud del abuelo estaba cada vez peor, así que lo dejé descansar bien. La noche anterior,
Wanshu había dormido con él en el mismo lecho de adobe. No sabía si habría dormido bien. Justo al pensarlo, vi a Wanshu salir de la habitación. Tenía ojeras suaves bajo los ojos, seguramente no descansó mucho con los ronquidos del abuelo. Al verme moliendo los frijoles, se acercó para ayudar. Intenté rechazarlo, pero no pude, así que le cedí el lugar. Al principio no encontraba el ritmo, pero poco a poco fue haciéndolo cada vez mejor. Se notaba que había entrenado el cuerpo, sus brazos eran más fuertes que los de un hombre común. El calor del fogón llenaba el aire, mezclado con el aroma de los frijoles. Yo añadía los granos al molino, cucharada tras cucharada, mientras veía cómo el sudor empezaba a brotarle en la frente. Al notar que tenía calor, dije sin pensarlo: si tienes calor, mejor quítate la capa. De verdad, solo me preocupaba que se sofocara. Pero cuando Wanshu me miró y comenzó a desvestirse, caí en cuenta demasiado tarde de que estábamos solos, un hombre y una mujer, y que aquello no era apropiado. Quise detenerlo, pero ya se había quitado la túnica gris azulada, dejando ver la camisa blanca interior. Por el cuello entreabierto se marcaba el contorno de su pecho, y las gotas de sudor resbalaban por su barbilla afilada, perdiéndose entre la tela. Parecía un personaje de esas obras que confunden el corazón. Con la cara ardiendo, desvié la mirada hacia el fogón para ver si el agua ya hervía. Tras terminar el trabajo, colocamos el tofu en el carro y me preparé para salir a vender. Él quiso acompañarme, aunque dudaba un poco. Iré sola, me apresuré a decir. Estoy acostumbrada a recorrer las calles. Con alguien más, solo me retrasaría. No insistió más y dijo que se quedaría en casa cocinando. Así, Wanshu se quedó 3 días en mi casa y luego fue a presentarse al lugar de reclutamiento del ejército. Antes de irse, dijo que enviaría cada mes su paga para cubrir los gastos de Yuanbao. Después de su partida, la abuela Liu y la tía Li me rodearon y me regañaron durante un buen rato. Ya era bastante escandaloso que una muchacha soltera criara a un niño. Ahora, además, había convivido varios días con un hombre desconocido. Según ellas, así jamás encontraría un buen matrimonio. No supe qué responder. Vivir ya era difícil en este mundo, y para una mujer sola, aún más. Casarse podía ser una salida, pero, ¿y si uno se casaba mal? De niña vi cómo un vecino golpeaba a su esposa hasta dejarla llena de moretones solo porque se había demorado en cocinar. Si yo tenía mala suerte y me tocaba un hombre así, ¿acaso podría sobrevivir? Sabía que mis ideas eran poco aceptadas, así que bajé la cabeza y dejé que terminaran de hablar antes de que cada una regresara a su casa a comer. El abuelo no dijo nada. Se sentó en los escalones mirando a Yuanbao jugar con un carrito de madera. Dejé el canasto y le serví un cuenco de agua. Su estado ya era muy delicado. El médico dijo que quizá no sobreviviría al invierno. Por más que le rogué, solo negó con la cabeza. Parecía presentirlo. A menudo se quedaba mirando la puerta del patio, perdido en sus pensamientos. Chane, me dijo un día, si algún día el abuelo se va, vive bien con Yuanbao. Sí, sí, eres una niña filial. Más adelante tendrás bendiciones. ¿Qué bendiciones podía tener yo? Mis padres y mi hermano murieron de hambre lejos de casa. Mi mayor suerte fue haber sobrevivido bajo su protección. En el 3er mes de primavera, las acacias del callejón florecieron temprano. En una mañana cubierta de pétalos, el abuelo se durmió y ya no despertó. Todo estaba preparado para el funeral. Los vecinos ayudaron a llevarlo a enterrar a las colinas fuera de la ciudad. Quemé toda la ropa y los zapatos que había ordenado para él. Yuanbao ya hablaba frases completas. Lloraba llamando al abuelo, y al escucharlo, la abuela Liu y la tía Li no pudieron contener las lágrimas. Después de despedir al abuelo, la vida tuvo que seguir día tras día. Como ya no había quien cuidara a Yuanbao, empecé a llevarlo conmigo a vender. Con una cinta gruesa de tela lo até a mi cintura para que caminara a mi lado. Si se cansaba, lo anudaba y lo cargaba a la espalda. Desde que llevaba a Yuanbao conmigo, el negocio del tofu iba sorprendentemente bien. Muchas mujeres se detenían al verlo tan adorable, le tocaban las mejillas y de paso compraban tofu. Yo me cansaba más, pero también ganaba más dinero. Un día, mientras vendía como de costumbre con Yuanbao a mi lado, varias filas de soldados corrieron y nos bloquearon el paso. Era evidente que iba a llegar alguien importante. Poco después, varios sirvientes escoltaron lentamente un carruaje. Desde lejos se percibía un aroma suave. El tío Bin, el de las brochetas, me susurró. ¿Ves? Es la segunda hija del gran canciller de la derecha, Su Yunin. Dicen que su hermana mayor es una consorte imperial. En aquel entonces, la consorte imperial y la hija mayor de la familia Jian entraron al palacio el mismo día. ¿Quién iba a pensar que ahora la familia Su estaría en la cima y la familia Jian ya no existiría?
Recordé la escena terrible de aquel día y abracé con fuerza a Yuanbao, que dormía en mis brazos. Tío, no sigas hablando. No vayas a asustar al niño. Mientras hablábamos, el carruaje se detuvo de pronto. Una mano fina levantó la cortina y una joven de belleza casi irreal, como salida de una pintura, miró hacia aquí. Sus ojos se fijaron en Yuanbao. Este niño es... Había oído que las jóvenes de familias ricas eran impredecibles. Temiendo ofenderla, me arrodillé apresuradamente. Señorita, es mi hermano menor. Se llama Yuanbao. Su Yunin lo observó con atención, como si dudara de mis palabras. Tras un rato, dijo, es un niño muy bonito. Recompénsenla. Antes de que terminara de hablar, una criada sacó una bolsa y la lanzó a mis brazos. El carruaje se alejó con gran despliegue, y yo me quedé allí, aturdida. La bolsa estaba llena de plata. No me atreví a contarla y la guardé rápidamente contra mi pecho. Al llegar a casa y abrir el hatillo, descubrí que había nada menos que 50 taeles de plata. Un par de días después, también llegó la paga mensual de Wang Shu por alistarse en el ejército. Sumándolo todo, eran casi 70 taeles. Me sentí a la vez feliz y preocupada. Feliz porque por fin teníamos dinero, preocupada porque, siendo solo Yuanbao y yo, con una suma así en las manos, temía atraer a ladrones. Tras pensarlo una y otra vez, decidí usar ese dinero para comprar una pequeña tienda. Así no tendría que seguir sufriendo el viento y el sol, y además podría vender tofu blando y otros productos. Pedí ayuda para buscar y, después de mediodía, encontré un local pequeño en la esquina de la calle, del tamaño justo. En el patio trasero había una habitación donde podríamos vivir Yuanbao y yo. El dueño tenía prisa por marcharse y me dejó también mesas y bancos. Todo por 65 taeles. Lo pensé un momento, apreté los dientes y cerré el trato. Unos días después, pedí al hijo de la tía Li y al tío Bin que me ayudaran a trasladar las herramientas para hacer tofu a la tienda. La abuela Liu tomó a Yuanbao y se echó a llorar. Un niño tan bonito, ¿ya no lo voy a ver más? Me quedé sin palabras y luego dije, abuela Liu, pon tu puesto junto al mío. Así podrás ver a Yuanbao todos los días. Eso, respondió encantada. Ese día todos comimos juntos. Después de limpiar mesas y bancos, colocar el molino de piedra y los utensilios, sacudí el dobladillo de mi ropa y salí de casa llevando a Yuanbao de la mano. No muy lejos había una casa vieja donde vivía un erudito pobre. Me había comprado tofu varias veces y era una persona honesta. Yuanbao aún era pequeño y ninguna academia lo aceptaría, así que pensé en pedirle que le enseñara algunos caracteres básicos y principios de conducta. Al contarle la idea al erudito Fen, aceptó con gusto. Como pago, le di 2 monedas de plata al mes. Cuando la tienda abrió, Yuanbao empezó a ir con él a aprender a leer. El primer día, al recogerlo, el maestro me dijo sorprendido, este niño es extraordinario, tiene una memoria impresionante. Miré al pequeño tranquilo en mis brazos y sentí que había encontrado un tesoro. Aunque el negocio en la esquina ya no era tan bueno como antes, puse unas mesas y empecé a vender tofu blando. La tía Li también colocó su puesto de fideos a mi lado. Con el ir y venir de clientes, a veces lograba ganar 1 o 2 monedas de plata. Así, sin darnos cuenta, pasaron más de 2 años. Yo ya tenía 18 y seguía sin casarme. En esos años, el mundo se volvió cada vez más inestable. Primero, las tribus del norte invadían constantemente las fronteras. Luego, en el sur hubo inundaciones 2 años seguidos. Alrededor de la capital comenzaron a aparecer muchos refugiados. El año pasado, el tío Bin salió de la ciudad a visitar a unos parientes y fue asesinado por refugiados que le robaron el dinero. Aunque atraparon al culpable, todos en el callejón empezamos a vivir con miedo. Cada vez había más refugiados y el negocio empeoraba. Gasté 2 taeles en reforzar la puerta de la tienda y cavé un pequeño pasadizo secreto en el patio, por si algún día todo se descontrolaba y Yuanbao y yo necesitábamos escondernos. En un invierno tan frío que el agua se congelaba al caer, los refugiados finalmente rompieron la defensa de las puertas y entraron en la capital. La ciudad se llenó de incendios y de llantos de mujeres y niños. Al escuchar el alboroto, llevé enseguida a Yuanbao al pasadizo secreto. La entrada estaba detrás de un montón de leña, cubierta de trastos. Apenas entramos, se oyó cómo forzaban la puerta. Abracé a Yuanbao con todas mis fuerzas y aseguré la entrada. Él estaba aterrorizado, aferrado a mi pecho, sin atreverse siquiera a respirar. Yo tampoco estaba mejor. Solo podía escuchar, a través de la madera, los ruidos del exterior. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, por fin, se fueron. Aunque me había preparado mentalmente, al ver el patio no pude evitar asustarme. Habían cocinado allí mismo.
Arroz, harina y aceite estaban esparcidos por todas partes. Yuanbao, como temiendo que yo me entristeciera, tiró suavemente de mi manga. Lo levanté y le di un beso. Yuanbao, acuérdate, mientras uno siga con vida, siempre habrá salida. Él asintió sin entender del todo. Empezamos a recoger el desastre y, justo cuando levantábamos una mesa, alguien entró apresuradamente. Yuanbao. No era otro que Wang Su, que llevaba tiempo en el ejército. Vestía una armadura y había crecido bastante. Quizá por haber visto demasiada muerte, tenía un aire más frío y una cicatriz nueva entre las cejas, que lo hacía parecer distante, y aún más llamativo. Al vernos ilesos, suspiró aliviado. Yuanbao, Chane, ¿están bien? Estamos bien. Ayer nos escondimos en el pasadizo y no nos encontraron. Solo destrozaron la tienda. Al pensarlo, todavía me dolía el corazón. Esa puerta me había costado 2 taeles. Wang Su sonrió levemente. Mientras uno siga con vida, siempre habrá salida, completó Yuanbao. La hermana mayor acaba de decir lo mismo. Wang Su no dijo nada más y solo nos miró sonriendo. Después de arreglar un poco el lugar, saqué unas tortas que había escondido y preparé un poco de gachas. Comimos los 3 juntos. Yuanbao no había dormido bien la noche anterior y, tras comer, empezó a frotarse los ojos. Cuando Wang Su terminó de acomodar las mesas y bancos, Yuanbao ya dormía en mis brazos. La lámpara de aceite iluminaba débilmente la estancia, creando una calma extraña. Wang Su miró a Yuanbao y sonrió. ¿Cómo es que ya tan grande y aún se agarra a la ropa? Los niños siempre tienen sus manías. De pequeña, yo me chupaba los dedos. Sus ojos se volvieron suaves, como si a través de Yuanbao estuviera mirando a otra persona. Tal vez estaba pensando en su familia. Al igual que él, yo también era alguien de mala suerte. Por suerte, estaba Yuanbao, que nos daba una razón para seguir viviendo. Yuanbao ha estudiado 2 años con el maestro Feng. Ya reconoce varios caracteres. El maestro dice que tiene una memoria excepcional, un talento raro. Wang Su respondió. Eso lo heredó de mi hermana mayor. Ella también tenía esa habilidad. No continuó. Seguramente había recuerdos dolorosos detrás. Esta vez no me iré de la capital. Me quedaré aquí, pero aún tengo asuntos importantes que resolver, así que no puedo llevarme a Yuanbao conmigo. Entonces que se quede aquí. Yo me encargaré de cuidarlo. Él dudó un poco. La juventud de una mujer es valiosa. Ya has perdido varios años por cuidar de Yuanbao. ¿Cómo puedo permitirlo? Eso mismo ya me lo habían dicho antes la tía Li y los demás. Me encogí de hombros con indiferencia. Mis padres murieron temprano. Vi con mis propios ojos como mi hermano menor se moría de hambre en mis brazos, y yo misma estuve a punto de seguirlo. Desde entonces entendí algo, lo más importante es seguir con vida. Para una mujer, elegir marido es como vivir una segunda vida. Si eliges bien, está bien, si eliges mal, puedes perderlo todo. A mí ya me ha costado bastante sobrevivir, no quiero correr ese riesgo. Al ver que aún fruncía el ceño, añadí, si de verdad te preocupa, cuando termines con tus asuntos, elige a alguien de confianza para que sea mi esposo. Si tú lo eliges, yo me quedaré tranquila. Entonces ya no dijo nada más, solo me advirtió que, si en el futuro nos encontrábamos, debíamos fingir que no nos conocíamos. Si surgía algo urgente, debía ir al templo abandonado y buscar a un mendigo cojo. A la mañana siguiente, Wang Su se fue. Después de ordenar la tienda, llevé a Yuanbao de regreso al callejón. Solo entonces me di cuenta de lo terrible que había sido allí. Cuando los refugiados, fuera de sí, irrumpieron en las casas, casi nadie estaba preparado. Hubo muertos y heridos por todas partes. El hijo y la nuera de la tía Li eran fuertes. Al no conseguir nada, los refugiados rompieron la casa a pedradas y huyeron. La casa de la abuela Liu fue la peor. Vivía sola y no pudo resistirse a tanta gente. No solo le robaron todo, sino que cayó del lecho, presa del susto. Al día siguiente, cuando fueron a verla, ya estaba fría. Todos lloramos un poco, de manera apresurada. La envolvimos en una estera y la enterramos junto a la tumba del abuelo. En cuanto a mi antigua casa, tampoco se salvó. Aunque no había dinero, se llevaron ropa, mantas y muebles, dejándolo todo vacío. La tía Li se sentó en la puerta, llorando y maldiciendo a los soldados por su incompetencia, por llegar tan tarde a rescatar a la gente y causar indirectamente la muerte de la abuela Liu. Su hijo, asustado, tuvo que taparle la boca. Todos entendimos que el mundo había cambiado. Aquello solo era el comienzo. Los refugiados eran apenas el primer aviso, quizá algo aún más grande estaba por venir. La gente común es como hormigas,
sacrificios insignificantes a los ojos de los poderosos. Pero también son personas de carne y hueso, con amigos y afectos. Cuando las hormigas son pisoteadas demasiadas veces, se unen y pueden llegar a sacudir incluso a un gran árbol. En la capital, bajo los pies del emperador, el caos duró solo unos días antes de ser sofocado. Nadie supo a dónde llevaron a los refugiados. Tal vez los mataron, tal vez murieron por su cuenta. En cualquier caso, todo quedó en silencio. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Audiolibros Románticos de la Antigua China. Si te gustó, no olvides suscribirte. La corte emitió un edicto de recompensa, anunciando que el general que protegió al soberano había sido ampliamente premiado con 1000 piezas de oro y que se le concedía matrimonio con la hija mayor del gran canciller, Su Yunin. El nuevo vendedor de brochetas de fruta también era aficionado a los chismes. Bajando la voz, comentó: dicen que ese gran general del oeste en realidad era el segundo hijo de la familia Jian. Tras alistarse, acumuló méritos extraordinarios y pasó de soldado raso a gran general. ¿La familia Jian?, pregunté. ¿Cuál va a ser? La que fue exterminada hace unos años. ¿No se decía que las familias Jian y Su estaban enfrentadas, y que incluso sus mujeres en palacio rivalizaban ferozmente? ¿Quién sabe?, respondió. Serán solo rumores. Si no, ¿cómo habría aceptado el general Jianson ese matrimonio? Yuanbao llevaba medio año estudiando en la escuela cuando la corte volvió a convocar los exámenes imperiales. Poco antes de la fecha, llamé a la puerta del patio del erudito Fen. Durante el último disturbio, él se había escondido bajo la cama para salvarse. Pensé que, con su pobreza, no tendría dinero para papel ni pinceles, así que compré un juego completo de utensilios de escritura y algunas túnicas largas, y se los llevé. Al verme, su expresión se suavizó, con un toque de timidez. Muchas gracias, señorita Chane. Nunca olvidaré este favor. No es nada, maestro. No hace falta mencionarlo. Más bien debo agradecerle su dedicación al iniciar a Yuanbao en los estudios. El erudito Fen se quedó en silencio y se rascó la cabeza, visiblemente nervioso. Cuando me di la vuelta para marcharme, volvió a hablar. Señorita Chane, espere un momento. ¿Esperar qué? No lo dijo. Cerró la puerta del patio, dejándome allí, completamente confundida. El ejército real entró en la ciudad y la gente salió en masa a mirar el desfile. Todos se empujaban por ver el porte del gran general, y la sombra de los días recientes pareció disiparse de golpe. Frente a mi puesto de tofu también se amontonó mucha gente, de vez en cuando lograba vender un par de cuencos de douwa, pero había tanta multitud que casi vuelcan el puesto mío y el de la tía Li, así que, pensándolo bien, decidí cerrar. Afuera estallaron los vítores. El general debía de haber llegado. La tía Li y yo apoyamos una escalera y nos subimos al muro del patio para mirar. Al frente de las tropas, perfectamente formadas, un hombre iba erguido sobre un magnífico caballo de guerra. Tenía una presencia imponente, aunque una profunda cicatriz cruzaba su ceja. Jianson era, en realidad, Wang Su. Wang Su era, en realidad, un hijo de la familia Jian. Y Yuanbao. Dios mío, aquella escena que había visto años atrás por pura casualidad, esas personas llorando su injusticia, esas vidas apagadas una tras otra, resultaron ser los familiares más cercanos de Yuanbao y de Wang Su. La tía Li ya no recordaba el rostro de Wang Su y miraba fascinada. Incluso me dio un par de tirones del brazo. Oye, míralo bien, este general se parece muchísimo a nuestro Yuanbao. Quién sabe, quizá algún día Yuanbao también llegue a ser general o marqués. Despedí a la tía Li con el corazón revuelto y me quedé pensando a solas durante largo rato. Lo que Jianson tenía que hacer debía de ser peligrosísimo. Por eso había dejado a Yuanbao conmigo y me había pedido una y otra vez que fingiera no conocerlo. Cuando Yuanbao regresó, le pedí que nunca mencionara haber visto a Wang Su. El niño era listo, por mi expresión comprendió que algo pasaba y asintió con seriedad. El 6º día del 10º mes era el examen imperial, y también el día de la boda de Jianson con Su Yunin. La residencia Su había colocado desde temprano monedas de cobre y dulces de boda en la entrada. A cada curioso le dieron 50 monedas y una gran bolsa de caramelos. Al ver a Yuanbao tan adorable, incluso le dieron una ración extra. Jianson llegó a la residencia Su vestido de rojo intenso. A su lado, algunos amigos le ayudaron a recitar versos para pasar la puerta. No tardaron en sacar a la novia y subirla al palanquín. La multitud escoltó al novio al partir. Jianson, montado a caballo, lanzó una mirada hacia la gente. Yo le sonreí. Él apartó la vista con frialdad. La mansión del general estaba rebosante de invitados, incluso asistió el 4º príncipe. El emperador tenía pocos hijos, además del príncipe heredero, solo estaba ese 4º príncipe.
pero la familia materna del heredero era poderosa y su madre era la emperatriz, así que el cuarto príncipe apenas tenía peso en la corte. Hyan-son no parecía cercano al cuarto príncipe. Tras un saludo cortés, recibió con amplias sonrisas al emisario del príncipe heredero y lo invitó a pasar a tomar té. La gente común solo pudo asomarse desde la puerta para vislumbrar el lujo y la nobleza del banquete. Tras recibir las monedas, cada cual volvió a su casa. Mi puesto de tofu reabrió. Tal vez porque todos andaban escasos de dinero, la gente compraba tofu más que antes. El señor Feng suspendió el examen y estuvo abatido durante mucho tiempo. Hice que Yuanbao le llevara 2 cuencos de douwa y un juego de escritura. Se animó de nuevo y siguió estudiando. A veces venía a ayudarme a cortar leña o a sacar agua. La tía Li notó algo y, en privado, me dijo que si podía casarme con un erudito, en realidad yo saldría ganando. No sé por qué, pensé en Hyan-son, aquella gota de sudor que se deslizó por su cuello, la tabla de tofu que pulió para mí, todo eso seguía guardado en mi corazón. Pero ahora él ocupaba un puesto altísimo y se había casado con una dama de gran linaje. Seguramente ya había olvidado quién era yo. Pensándolo así, el señor Feng parecía, en efecto, una opción adecuada. Después de la boda de Hyan-son, lo vi una vez de lejos. La siempre distante y elegante Su Yunin, frente a él, se mostraba como una joven enamorada, con los ojos llenos de ternura. El muchacho de los Tangulu decía que el canciller Su lo valoraba mucho y lo apoyaba ampliamente en la corte. Se decía que la salud del emperador empeoraba y que dependía cada vez más de elixires, delegando muchos asuntos en el príncipe heredero. A la gente común no le importaba quién se sentara en el trono, pero sí sentíamos claramente que la vida se volvía cada vez más dura. Primero subieron los impuestos sin parar, luego dijeron que faltaban tropas en la frontera y que debían reclutar a jóvenes fuertes. El único hijo de la tía Li fue obligado a irse, solo quedaron su nuera y 2 niños medio crecidos. En la capital el caos iba en aumento. Los jóvenes de las grandes familias se volvían cada vez más arrogantes, galopando por las calles. Si alguien los detenía, decían pertenecer al círculo del príncipe heredero y acababan golpeando al que se atreviera a interponerse. Dejé de enviar a Yuanbao a la escuela y lo hice estudiar en casa. El puesto de tofu abría solo un rato por la mañana y cerraba al mediodía. Aún así, la desgracia llamó a la puerta. Un muchacho de 15 o 16 años se quejó de que mi puesto estorbaba su caballo y de una patada volcó la mesa. Los restos de tofu se esparcieron por el suelo. No satisfecho, me agarró y me tiró al suelo. No estaba preparada. La piel de una mano se me raspó y un dolor punzante me atravesó al instante. Miserable, ¿te atreves a mirarme así? ¿Sabes quién soy? Soy el joven señor de la familia Su, cuñado del emperador. ¡Qué falta de respeto! Yo era inocente, solo lo había mirado, pero a él no le importó. Estaba exaltado y buscaba un pretexto para castigar a alguien. Yo solo fui la desafortunada. Cuando el látigo estaba a punto de caer, Yuanbao salió corriendo desde dentro. Basta, no le pegue a mi hermana. Con su pequeño cuerpo se plantó delante de mí, pero no podía detener a alguien fuera de sí. El joven Su resopló y dio un paso adelante. Tercer hermano, ya te has pasado. Una voz suave llegó desde atrás. Eran Su Yunin y Hyan-son, que paseaban por la calle. Su Yunin miró a su hermano con impotencia y, con una leve reprimenda, le arregló la ropa. Ya eres grande. ¿Cómo puedes acosar en plena calle a una mujer indefensa y a un niño? ¿No te da vergüenza? Lo dijo como si se tratara de una simple pelea infantil. Así son estas familias poderosas, de verdad no consideran a los demás como personas. Hyan-son me miró solo un instante. Este niño al menos sabe proteger a su hermana. ¿Y tú? Todo el día causándole problemas a la tuya. Luego le duele la cabeza y vendré a ajustar cuentas contigo. Las palabras de apoyo hicieron sonrojar a Su Yunin. Tomó la mano de Hyan-son. Gracias por tu consideración, esposo. ¿Oíste? No causes más problemas. Vuelve a casa o se lo diré a padre y te castigará. El joven Su, de mala gana, fue a tomar su caballo. Aún enfadado, antes de irse me dio una fuerte patada. Todo se me nubló y sentí un dolor sordo en el pecho. La comitiva se alejó, dejando solo a Yuanbao, que me abrazaba llorando. Cuando se fueron del todo, el señor Feng corrió hacia mí. Extendió la mano para ayudarme a levantarme. Yo se la aparté. Señor Feng, entre hombres y mujeres hay límites. No es apropiado. Ya lo había visto mezclado entre la multitud, observando cómo me humillaban sin hacer nada. Alguien tan cobarde y frío no era digno de confiarle la vida. Mi reacción le dejó el rostro pálido. La señorita Chun, ¿está molesta conmigo? Uno no conoce a alguien hasta que ocurre algo así. Yo simplemente lo entendí.
Hice que Yuanbao cerrara la puerta, saqué el linimento y me lo apliqué yo misma durante un buen rato. El pecho seguía doliendo. No caí en un sueño pesado hasta pasada la medianoche. En un estado de semi-inconsciencia, sentí que alguien me observaba. Luché por abrir los ojos y vi a un hombre vestido de negro en la esquina. Al verme despierta, me tapó la boca de inmediato. «Soy yo. ¿Hyun-son, o Wan-su?», pregunté. Él sonrió. «Puedes decir como quieras». Intenté incorporarme y entonces me di cuenta de que, tras aplicar el ungüento, no estaba completamente vestida. Al levantarme, sentí un escalofrío en el pecho. Quise cubrirme rápidamente, pero era tarde. Su mirada se tornó oscura. Ese golpe de su mano fue tan fuerte. En los ojos de Hyun-son apareció un destello de ira. Su indignación me dejó confundida. No sabía si sentir vergüenza o enfado, así que me quedé inmóvil apoyada. Hyun-son, sin notar nada raro, sacó un paquete de plata y un poco de medicinas de su abrigo y los dejó junto a mi cama. «La ciudad de Dingjin se va a agitar. No abras el puesto por un tiempo. Si tienes tiempo, refuerza el túnel secreto y guarda provisiones». Su expresión era seria, y eso me puso nerviosa. ¿Habrá guerra en la frontera? No, es por el cuarto príncipe y el príncipe heredero. Aunque oficialmente estoy bajo Suxian y parezco del príncipe heredero, en realidad he pactado con el cuarto príncipe. Si lo ayudo a derrocar al heredero y subir al trono, él revisará de nuevo el caso de la familia Jian. Eso parecía sumamente importante. ¿Por qué me lo contaba tan abiertamente? Ajusté mi ropa y dije, no entiendo estas cosas de la corte, solo deseo que estés seguro. Yuanbao sigue esperando que vengas y le muestres sus raíces familiares. Él asintió con solemnidad. Está bien. Sus palabras pronto se hicieron realidad. Cuando mis heridas estaban casi curadas, la ciudad de Dingjin empezó a ser sometida a estrictos controles. Primero, el emperador cayó gravemente enfermo y no pudo gobernar. Tras asumir el gobierno interino, el príncipe heredero fue denunciado porque sus hombres causaban disturbios en la calle y dañaban a los civiles. Luego, un médico afirmó que el príncipe había envenenado al emperador para mantenerlo inconsciente. Enfurecido, el príncipe mandó encarcelar a los responsables. Hyun-son fue enviado a liderar la seguridad del palacio y supervisar las propiedades confiscadas de los culpables. La ciudad vivió días de miedo. Como el príncipe no había gobernado con justicia, los ciudadanos se quejaban, y también culparon a Hyun-son de ser un sirviente del poder. Incluso un día Yuanbao me preguntó, ¿Wan-su es un hombre malo? Sentí tanta pena que hasta se me humedecieron los ojos. Yuanbao, pase lo que pase fuera, nunca repitas ni critiques a Wan-su, ¿entendido? Él asintió. Casi 8 años después, Yuanbao se parecía cada vez más a Hyun-son, pero, habiendo estudiado toda su vida, no tenía ese brillo asesino, era dulce y cortés. Hermana, no te enojes, yo haré lo que me digas. Lo miré, y me inundó la emoción. Este niño, abandonado en un templo roto y llorando hasta quedarse sin voz, ahora había crecido bajo mi cuidado. Según Hyun-son, el cuarto príncipe finalmente se rebelaría y Dingjin volvería a caer en el caos. Así que cambié el dinero que me dejó por grano y provisiones, y la familia de la tía Li también preparó un túnel secreto similar. En el helado diciembre, el cuarto príncipe finalmente se sublevó. Miles de soldados atacaron la ciudad, derribando puertas y combatiendo a las tropas del príncipe heredero en las calles. Avanzaron hasta el palacio, hasta las murallas. Yo sostuve a Yuanbao en el túnel escuchando el choque de armas durante 3 días. El cuarto día, de repente, todo quedó inquietantemente en silencio. Cuando me dispuse a asomar, escuché que alguien gritaba mi nombre. Chun, Yuanbao. Salimos del túnel corriendo y nos quedamos helados. Hyun-son estaba cubierto de sangre en el patio, visiblemente alarmado. Al vernos, arrojó su espada y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. El olor a sangre era intenso. Me sostuvo firmemente. Chun, menos mal que estás bien. Le palmeé la espalda. Parecía realmente asustado. Todo su cuerpo temblaba. Si me hubieras avisado antes, habría estado preparada. Me he escondido en el túnel estos días. Está bien, está bien. Tenía tanto miedo de que no pudieran esconderse a tiempo. Enterró su rostro en mi cuello. Sentí un líquido frío deslizarse por la espalda. Estaba llorando. Lentamente, Hyun-son se desplomó. Estaba herido. Al mirar sus manos, estaban llenas de sangre. Desabroché su ropa y descubrí que casi todo su cuerpo estaba lleno de heridas, nuevas y viejas, en pecho y espalda. La más larga iba desde el omóplato hasta la parte baja de la espalda. Usé los ungüentos que él había dejado y vendé sus heridas, mientras Yuanbao vigilaba el fuego para preparar las medicinas. Tras cambiar los vendajes 3 veces,
despertó. Al abrir los ojos y verme, exhaló lentamente. ¿Qué pasa? Nada, solo tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que moría en la frontera y no podía regresar a verlos. Sonreí en voz baja, con el corazón algo amargo. ¿Pensabas en esto todos los días? Sí, pensaba en ti y en Yuanbao, que me esperaban. No dije nada más, solo le di la medicina y lo ayudé a dormirse un poco más. Luego tomé la ropa del cesto y comencé a coser con cuidado. Si pudo aparecer aquí, eso significaba que todo había terminado, aunque no sabía cómo estarían la corte y la familia Su, ni qué habría sido de Su Yunin. Esas cosas nunca las entendería. Cuando antes me pedía esperar, yo esperaba, y si Yuanbao podía estar más seguro en la residencia, eso ya era suficiente para mí. Cuando todo se calmara, tenía que preguntarle sobre cómo buscar un esposo para mí, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Un mes después, el cuarto príncipe, ahora emperador, arrestó a Jianson, acusándolo de masacrar a toda la familia Su. El imponente Su Xian, que había reinado con autoridad, vio los ojos enrojecidos de Jianson y por primera vez cambió su expresión. Entonces comprendió que aquel hombre nunca había olvidado la venganza por la muerte de sus padres, y había esperado pacientemente la oportunidad. Antes de morir, Su Xian solo pidió que Jianson perdonara a Su Yunin, porque estaba embarazada de 5 meses. Jianson se burló. Mi cuñada estaba de 8 meses y aún así la acusaste injustamente, y murió. Con un solo golpe, Jianson acabó con Su Xian, pero dejó viva a Su Yunin. Al día siguiente por la noche, Su Yunin se ahorcó en la viga. Entregué toda la plata que Jianson me había dejado a los guardias para poder verlo. No sufrió, solo estaba encerrado en un rincón, esperando tranquilamente el juicio. Al verme, sus ojos brillaron y se inclinó un poco hacia mí. ¿Has venido a verme? Al escucharlo, sentí ganas de llorar, estaba asustada y a la vez resentida. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Tenías que matarlos ahora? Su Xian arruinó a toda mi familia, Su Man te hirió a ti, no puedo calmar mi ira si no los castigo. Pero, ¿y tú qué harás? ¿No te matará el emperador? Jianson sonrió. ¿Quién sabe? De todas formas, ahora no tengo arrepentimientos. Te dejo a Yuanbao, estoy tranquilo contigo. Me sentí aún más agraviada. No estoy tranquila. Por cuidar a Yuanbao ya me he vuelto una vieja solterona y ni siquiera me he casado. Él me secó las lágrimas, con una ternura que atravesaba sus cejas. ¿Qué tipo de persona quieres como esposo? Al principio pensaba en el señor Fen, pero es inútil. Cuando estoy en peligro, no me protege. Después, ya no sé con quién casarme. Rápido, sal ya. Me prometiste presentarme un esposo. No era que necesitara casarme, pero criar a un hijo sola me resultaba absurdo y agotador, y pensar que él podía morir me llenaba de tristeza. Al verme llorar, intentó abrazarme, pero lo detuve, y suspiró. Por primera vez siento que esta prisión no es conveniente. Me prohibió contarle a Yuanbao los asuntos de la familia Jian, diciendo solo que el futuro era incierto y que no debía cargar con responsabilidades. Luego, por más plata que intentara darle, los guardias no me dejaron volver a verlo. Tiempo después, un pequeño palanquín azul se detuvo frente a mi casa, y un grupo de hombres nos rodeó a Yuanbao y a mí. Señorita Chun, nuestro señor desea verlos. Eran intimidantes, con cuchillos en mano. No tuve opción y subí al palanquín con ellos. Tras un rato, escuché. Señorita Chun, adelante. Era un patio apartado, con guardias afuera. El líder señaló una puerta. Entra por aquí. Al abrirla, vi a alguien sentado en el centro. Vestía una túnica negra, con un colgante de jade con dragón en la cintura. Sus ojos brillaban con luz propia, y su porte era imponente y familiar a la vez. Asustada, tomé a Yuanbao y me incliné de inmediato. Su sierva la saluda, Majestad. El nuevo emperador, Xuanjing, sonrió. ¿Cómo supiste que soy el emperador? Majestad, en el pasado tuve la fortuna de ver su rostro imperial y lo guardé en mi memoria. Él rió. Tienes un corazón perspicaz, no es de extrañar que Jianin no pueda desprenderse de ti. Jianson no podía desprenderse de mí. ¿Qué significaba eso? Actuó por su cuenta y exterminó a toda la familia Su. Aunque hubo motivos, no se ajusta a la ley, dijo él. Me incliné nuevamente. Majestad, toda la familia Su, casi 100 personas, murió injustamente, incluso una mujer embarazada de 8 meses. Lo que hizo Jianson es comprensible. Xuanjing asintió. Lo sé, pero eso no justifica que lo perdone. Le ofrecí casarse con una princesa después de los hechos, para que pudiera justificarse, pero Jianson se negó. ¿Por qué se negó? ¿Acaso no le importa vivir? Exclamé, preocupada. A un lado,
Yuanbao se llevó la mano a la frente. Hermana, ¿no será que lo hizo por ti? ¿Por mí? No lo entendía. ¿Qué hay más importante que vivir? Ha pasado por tanto. ¿Por qué arriesgar su vida por mí? Me incliné ante el emperador. Majestad, no importa lo que piense, solo concédele matrimonio. Xuanjin, abanico en mano, me preguntó. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes al respecto? Seguiré vendiendo tofu, respondí. Si a la princesa le molesta, puedo ir a otro lugar, estoy sola, puedo ir donde sea. El emperador dejó de sonreír. ¿No te sientes agraviada? Esa sí que me desconcertó. Tras pensarlo cuidadosamente, contesté. No, Majestad. Cuando toda la familia Jian fue ejecutada, fui a ver la escena, la sangre fluyendo por todas partes quedó grabada en mi memoria. Luego supe que Jian Son era hijo de Jian Da, y sentí pena por él. De niña, también perdí a mis padres. Aunque su muerte fue por enfermedad, sufrí en cada día señalado. Imagina lo que sintió Jian Son, enfrentando la injusticia y la muerte de su familia. No puedo imaginar su dolor. No tengo habilidades especiales, solo sé hacer tofu, no podía ayudarle. Ahora, si la princesa puede ayudarlo, eso será una bendición para él. Tras todo lo que sufrió, merecer casarse con una princesa educada y comprensiva será su recompensa. Me incliné una vez más ante el emperador. Por eso, Majestad, le ruego que le perdone la vida. Estoy dispuesta a pagar cualquier precio. El emperador accedió a salvar a Jian Son, y yo fui enviada a Jiannan. Con la plata que me dio, alquilé un local y reabrí mi tienda de tofu. Las montañas y ríos de Jiannan eran hermosos, y el tofu que hacía sabía aún mejor. Pronto, la tienda empezó a tener cierta fama. Antes de partir, le conté a Yuanbao su verdadero origen. Era un niño muy inteligente y ya había adivinado algo, pero aún así le costó aceptarlo. Lloró durante 2 días antes de calmarse. Cuando escuchó que me iba, volvió a llorar y patalear. Le expliqué que su hermano había sufrido mucho por la familia Jian, y que ahora que él también estaba creciendo, debía compartir la carga de su hermano. Solo entonces aceptó con cierto silencio, aunque me pidió que le enviara cartas cada 10 días. Al salir de la capital, supe que Jian Son ya había sido liberado y que su casa estaba decorada con rojo y verde, lista para recibir a la princesa. Después de unos meses, supuse que todo había quedado en paz. Vendí la última tabla de tofu y me masajeé los hombros cansados. Justo cuando iba a cerrar, el vecino, el hermano Niu, apareció con un cuenco de sopa de pollo. Hermana Chun, esta sopa la preparó mi madre. Me pidió que te la trajera. Se sonrojaba, mirándome con honestidad. Su intención era clara en su rostro, y su madre me lo había comentado varias veces. En teoría, debía aceptar, pero había cosas en mi corazón que aún no podía soltar. Tomé la sopa y le sonreí. Gracias, hermano Niu. No hay de qué, mientras te guste, está bien. Se alegró tanto que salió corriendo. Pensé que tal vez debía aceptar, y dejar de soñar con otra cosa. Al entrar al patio trasero, escuché un ruido detrás. Justo cuando me giré, alguien me agarró del cuerpo y me besó. Me resistí con fuerza, pero era demasiado fuerte. Me empujó hacia la habitación, abrazándome la cintura con fuerza. Su boca rozaba la mía con tal intensidad que ya se mezclaba con el sabor metálico de la sangre. Guan Su, tú, susurré, sorprendida. Sus ojos reflejaban ira y celos. Me fui al frente unos meses y el patio se prendió en llamas. Maldita sea. No quiso decir más. En un instante, levantó mi ropa y nos envolvió con las mantas. La habitación era un caos. Me resistí y lloré, pero no me dejó ir. El sudor perla bajaba por su mandíbula delgada, goteando sobre mi cuello y pecho, empapando las mantas. Finalmente, me desmayé llorando, y él me sostuvo con fuerza. Si ya has criado a mi hermano todo este tiempo, ¿por qué no me crías a mí también? Vaya, qué descarado. Me quedé dormida entre un estado de confusión y agotamiento. Él me cargó, con mantas y todo, y me llevó en carreta de noche de regreso a la capital. El emperador nos otorgó una nueva residencia, decorada con sedas rojas y caracteres de felicidad. Jian Son me llevó desde la entrada hasta el patio trasero, directo a la habitación. Tras 3 días de insistencia, finalmente se calmó y fue a cumplir con sus deberes en la corte. Era un regalo del emperador, también una compensación. Originalmente, se le había prometido ir al frente para eximir su culpa si ganaba la guerra. El emperador, sin embargo, había maquinado secretamente mi traslado. Al enterarse, Jian Son quiso renunciar, pero el emperador no dudó en enviarme de regreso a la capital, aunque Jian Son no pudo esperar y vino personalmente a buscarme. Cuando desperté, vi a Yuanbao agachado junto a la cama. Hermana, no te irás otra vez, ¿verdad?
Su carita me dio ternura y extendí la mano. No me voy, Yuanbao. ¿Quieres que me quede contigo? HMPH, gruñó Hyun-son al entrar, viendo a Yuanbao fruncir el ceño. ¿Así te enseñó el maestro? A los 7 años, niños y niñas no deben estar juntos. ¿Cómo entraste a la habitación de tu hermana? Ella es mi hermana, no mi cuñada, respondió Yuanbao, indignado. Ni tú puedes, sal de aquí. Estos dos hermanos recién reunidos ya peleaban. Tiré de Hyun-son. Habla con calma, no asustes al niño. Finalmente, relajó su rostro y dejó que Yuanbao volviera a su cuarto, luego se sentó a mi lado como si ofreciera un tesoro. Hoy pedí al emperador que te otorgara el título de condesa, mañana alguien vendrá a leer el edicto. Me sorprendí y negué con la mano. No puede ser, solo soy una vendedora de tofu. Hyun-son tomó mi mano, besándola suavemente. Sí puede. El emperador accedió y aún elogió tu sinceridad. Aún estaba atónita, y Hyun-son ya pensaba en otras cosas. Es una locura, pienso en ti cada momento. Al día siguiente, tal como dijo, llegó el edicto del palacio. No solo me nombraban condesa, sino que me otorgaban el título Hinju, una vendedora de tofu convertida en condesa, despertando la curiosidad de todo el pueblo. Yo no sabía nada. Hyun-son me mantenía en la mansión esperando la boda. Cuando llegó el vestido de ceremonia, él se apresuró a vestirse, y al salir, me quedé un poco atónita. Antes también llevabas este atuendo cuando te casaste con la señorita Su. Se arrodilló frente a mí. Aunque me casé con ella, la consumación fue otra persona quien se encargó. No es de extrañar que Su Yunin, embarazada, se suicidara. Hyun-son no estaba triste. En público era amable, pero en privado cruel y despiadada, como Su Xian. Una criada pisó su gato por accidente y ella ordenó que le cortaran las extremidades y la arrojaran al río. Recordé los 50 lingotes que me dio y cómo protegía a su hermano, me quedé sin palabras. Las hijas de familias poderosas a menudo no valoran la vida. Por eso, tras su ascenso, el emperador revisó los abusos de las grandes familias, para corregir el gobierno. 2 meses después, Hyun-son y yo nos casamos. El día de la ceremonia, el emperador incluso asistió, dando honor a Hyun-son. Mi herida de su mano había sido tratada con cuidado, y Hyun-son siempre evitó que afectara mi embarazo. 1 año después, el templo ancestral de la familia Hyun se completó, los nombres de los antepasados fueron colocados, y Yuanbao recuperó el apellido Hyun, llamándose Hyun-see. A los 11 años, se convirtió en el más joven Jinsi de los últimos 100 años, un prodigio. El día del anuncio de resultados, Hyun-son estuvo arrodillado largo tiempo frente al altar ancestral. Cuando fui a verlo, estaba absorto frente al nombre de su padre, con un semblante de profunda tristeza. Me arrodillé a su lado, tomé su mano, y él entrelazó los dedos con los míos. Chuner, ¿sabes? De niño era travieso y hacía enojar a mi padre, pero él me quería mucho, no podía golpearme y solo pellizcaba mi nariz. Cuando nació Yuanbao, no durmió en toda la noche de alegría y preguntó si no me preocuparía. Mi madre se rió y dijo que era un padre indulgente. Era difícil imaginar a aquel hombre de cabellos blancos y gran porte diciendo esas palabras. Antes de ser ejecutado, cerró los ojos en oración por sus hijos. Esa noche soñé con el templo ancestral, lleno de gente cuyos rostros no podía distinguir. En el centro, un anciano con túnica blanca y cabello desordenado sonreía. Era el padre de Hyun-son. Me miró y dijo: «Señorita Chun, gracias». Al despertar al día siguiente, le conté el sueño a Hyun-son. Me abrazó y permaneció en silencio largo rato. Pocos días después, descubrí que estaba embarazada. Según la señora Lee, era un niño enviado por los antepasados como protección. El criado que fue a entregar cartas volvió diciendo que Hyun-son estaba tan feliz que chocó 3 veces en el hospital antes de encontrar al maestro médico Du, y venía apresuradamente a casa. Apoyada por la sirvienta, esperé en la puerta. Lejos, escuché los cascos de su caballo acercarse. Su silueta se hacía más nítida hasta detenerse frente a mí. Hyun-son, montado en el caballo, parecía una pintura en tinta. Sus ojos eran un remolino de emociones, capaces de arrastrar al corazón. «Chuner, ¿me estabas esperando?» Di un paso hacia él, levanté la mirada. «Sí, siempre te he esperado. Mis opiniones y comentarios. Qué historia tan intensa y conmovedora. Me deja pensando en la fuerza de Hyun-son y la ternura de Chuner. Es fascinante cómo, a pesar de la distancia, el peligro y las injusticias, su vínculo nunca se rompe, un amor lleno de silencios, sacrificios y miradas que lo dicen todo. Esa mezcla de valentía, protección y cariño mutuo es lo que realmente hace que su relación sea tan especial. Me emociona imaginar cómo cada gesto, cada preocupación,
refleja la profundidad de sus sentimientos. Gracias por acompañarme en esta historia, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo audiolibro de Audiolibros románticos de la antigua China.